Hola, ¿Cómo les profe. va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Hola, profe. Bien, ¿y Ya usted? estamos bien. Uy, ya estamos en octubre, qué terrible, casi mediados de octubre. Ay, ¿quién dijo aquí sobreviviendo? ¿Por qué sobreviviendo, por Dios? Ya, a propósito, bueno, avisos comerciales. Esta otra semana tenemos prueba. Ya, eh, el día jueves 22 es la prueba de biología, la segunda. Ya, así que para que también lo transmitan a sus compañeros, hoy día, bueno, hay un número considerable en relación a otros días, hay 30 personas, otras veces han habido mucho menos, hay más cristianos. Así que por favor recuerden entonces, la otra semana tenemos prueba, son las últimas 4 clases, incluida esta, ya. Y como siempre voy a mandar una guía de preguntas, las típicas preguntas, verdadero y falso, alguna de desarrollo, cosa que la próxima semana, el próximo miércoles, ustedes la hayan desarrollado para que la revisemos y aclaremos las dudas que hay. ¿Ya? No es difícil lo que estamos viendo, tampoco hay grandes procesos donde hay que profundizar, ¿no? Así que aprovechen, ya no es un tema difícil donde podemos tener una buena nota. Así que por favor, para que den además la prueba, porque es complicado después tener que abrir la prueba, aparte que ya le van a mandar un calendario donde aparecen pruebas desde esta semana hasta noviembre. Entonces, es complicado después empezar a tomar las pruebas atrasadas porque la idea es que no tengan otras pruebas y tomar pruebas atrasadas además. Eso es lo ideal. Ya, chiquillos, bueno, voy a compartir el Power con ustedes. Mm, Ya era, pero son cosas que tienen que pasar, pero ya era la XP PSU. Ya, ya. Pero bueno, ya. Aquí estamos. Emisiones de CO2, segunda parte. ¿Ya? Bueno, el objetivo, explicar que el gran aumento de las concentraciones de CO2 están provocando alteraciones en los océanos que en el futuro causarán desaparición de ecosistemas fundamentales para la vida en el planeta. ¿Ya? Eh, ya. ¿Qué me pueden decir ustedes, no es cierto? ¿O cómo se producen? ¿Cómo habíamos dicho que se producían estas emisiones de CO2? A ver, ¿qué me dicen? ¿Con la naturaleza? ¿Las plantas? ¿Ya? Sí, pero ¿cuáles son los fenómenos que llevan, ¿no es cierto?, a que haya emisiones del dióxido de carbono? ¿Qué fenómenos producen CO2? ¿Por qué nosotros estábamos estudiando esto de las emisiones del CO2? A ver, ¿se acuerdan? La Gabriel dice la quema de combustibles fósiles. Sí, esa era una, ¿no es cierto? El que nosotros utilicemos los distintos combustibles fósiles, ya generamos una gran cantidad de dióxido de carbono, ¿ya? Ahora, en términos generales, una de las cosas que dijimos la semana pasada es que las diversas actividades humanas, ¿no es cierto?, Eh, son, ¿no es cierto?, fuentes de emisiones de CO2, ¿ya? Y más aún, ¿no es cierto?, si nosotros hacemos un poquitito de historia, desde el inicio de la revolución industrial, ¿no es cierto?, ha causado un gran aumento, decíamos, de las emisiones de CO2 en la atmósfera, lo cual trae como consecuencia, ¿cuál es la consecuencia de este aumento de las emisiones de dióxido de carbono? Acordémonos de eso.
Cuando había como una saturación en el mar, algo así, me acuerdo. No, pero en términos más general todavía, que aumenten, ¿no es cierto?, las emisiones de dióxido de carbono, ya sean varios años, ¿no es cierto?, ya varios siglos, en que el hombre está produciendo gran cantidad de dióxido de carbono. ¿Cuál es la consecuencia negativa de este aumento de las emisiones del dióxido de carbono a la atmósfera? La contaminación, el calentamiento global. ¿Ya? El calentamiento global, ¿no es cierto? Y eso nos ha traído como consecuencia, ¿no es cierto?, el cambio climático, ¿ya? Por eso, debido a esto, nuestro planeta está viviendo un cambio climático no esperado tan tempranamente, porque también hemos dicho en varias oportunidades que los cambios climáticos existen y son como, podríamos decir, como ciclos que se han generado naturalmente, ¿ya? Pero ahora, debido a las actividades humanas, ¿no es cierto?, estos, estos cambios climáticos se están acelerando y están apareciendo mucho antes de lo previsto. Bueno, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, esta imagen. ¿Qué muestran estas imágenes finalmente? ¿Qué muestran? ¿Por qué las puse ahí? La contaminación, la Claro, está temperatura. mostrando, ¿no es cierto? Correcto, está mostrando estas actividades que llevan finalmente a generar estas emisiones de dióxido de carbono. ¿Ya? Ahora, la pregunta era cómo disminuir, ¿no es cierto?, el CO2 en la atmósfera, porque sabemos que ha aumentado considerablemente, si desde el inicio de, cuando recién se inicia, ¿no es cierto?, la revolución industrial, un poco antes, ¿no es cierto?, y se hacían mediciones de dióxido de carbono en la atmósfera, se planteaba que existen alrededor de 280 partículas por millón, y en la actualidad hay 400 partículas por millón. Y la tendencia es que estas cantidades, ¿no es cierto?, vayan en aumento. Entonces, la cosa es que cómo se podría ir disminuyendo ese dióxido de carbono que está presente en la atmósfera, ¿ya?, para, a su vez, de alguna manera, disminuir estos efectos que está teniendo el calentamiento global y el cambio climático, ¿ya? Bueno, y aquí estuvimos hablando, ¿no es cierto?, la clase pasada de estos, los sumideros de carbono, que eran depósitos naturales, donde, que son los que absorben o extraen, capturan, ¿no es cierto?, el CO2 que está en la atmósfera. Y ahí teníamos, por ejemplo, a los bosques, suelos y océanos. Ahora, dentro de estos sumideros, como océanos, bosques y suelos, los más importantes serían los océanos, ¿ya? Por ejemplo, por su extensión, por ejemplo. Bueno, lo vemos acá para entender un poco más toda la idea. Hablemos un poquito acerca del movimiento que tiene el carbono, ¿no es cierto?, en el ambiente, ¿ya? Y aquí aparece lo que nosotros en algún minuto hemos conocido, ¿no es cierto?, el ciclo del carbono, ¿ya? Ahora, el ciclo del carbono es la forma en que el carbono está circulando, ¿cierto?, en el ambiente, a través de la atmósfera, océano, ¿no es cierto?, tanto en la superficie como en el interior de la Tierra. Y esta circulación se debe, ¿no es cierto?, a una serie de procesos químicos, procesos geológicos, biológicos y físicos, ¿no es cierto?, que se producen, que constituyen lo que nosotros llamamos el ciclo biogeoquímico. Claro, porque uno habla del ciclo de carbono, pero ese ciclo de carbono, esta circulación que tiene el carbono, se produce debido a una serie de procesos biogeoquímicos, ¿ya? Ahora, ¿por qué el carbono es tan importante, ¿no es cierto?, por lo cual existe incluso un ciclo, ¿ya? Bueno, es importante para el equilibrio, como dice aquí, de la Tierra, ya que uno de los componentes principales, ¿no es cierto?, del cuerpo de los seres vivos, ¿no es cierto?, forma todos estos compuestos orgánicos, y los compuestos orgánicos constituyen al ser vivo, ¿ya? Entonces, es fundamental dentro de lo que nosotros llamamos la materia orgánica, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, ácido nucleico, ya es fundamental
y principal componente de la materia orgánica, pero además también, ¿no es cierto?, este dióxido de carbono es fundamental en relación al clima del planeta, ya que nosotros sabemos que gracias a él se atrapa parte de esta radiación, de lo contrario, nosotros tendríamos un planeta que sería bastante frío. Por lo tanto, existe, bueno, este ciclo que hace que permanezca el carbono aquí en el planeta. ¿Ya? Bueno, y acá tenemos una imagen, ¿no es cierto?, de este movimiento que tiene el carbono en el ambiente, que considera a la atmósfera, ¿no es cierto?, a la superficie terrestre, a los océanos. Bueno, y aquí lo mismo, pero un poco más completo, ¿no es cierto? Eso nos muestra en la imagen el ciclo de carbono, cómo se va moviendo, ¿no es cierto?, y va circulando entre estos reservorios en que nosotros nos encontramos. ¿Ya? Ahora, el problema es que estas cantidades que existen, ¿no es cierto?, en la atmósfera son extremadamente altas en relación a tiempos pasados. Y eso está produciendo una serie de cambios, ¿no es cierto?, en el ambiente. Ahora, en el ciclo del carbono, ¿no es cierto?, este carbono se mueve entre estos 4 reservorios principalmente, que son la atmósfera, donde lo encontramos, como vimos en la clase pasada, como dióxido de carbono, ¿ya? También, ¿no es cierto?, lo encontramos en la biosfera, componiendo, ¿no es cierto?, parte de estos ecosistemas terrestres y costeros, en la materia orgánica, en los océanos, ¿ya?, formando parte de la hidrósfera, ¿ya?, donde hay carbono orgánico que está disuelto en el agua, y también formando parte, ¿no es cierto?, de la estructura de los organismos marinos, ¿ya? Y también en la materia no viva, ¿no es cierto?, acá en los sedimentos, en el fondo de los mares, finalmente, ¿ya? También constituyendo no solamente los sedimentos, sino que también constituyendo parte de lo que es el planeta, la estructura, ¿no es cierto?, del planeta, en estas sales de calcio, ¿ya? Entonces, el carbono es bastante importante y, como decíamos, entonces se mueve en estos 4 reservorios. ¿Por qué son tan importantes los océanos, ya? Ahora, sabemos nosotros que en el caso del agua, específicamente, que constituye estos océanos, es capaz de absorber, ¿no es cierto?, un porcentaje altísimo del calor, ¿no es cierto?, que está atrapado por la atmósfera, ¿ya? Por lo tanto, se genera este efecto invernadero, que se supone, ¿no es cierto?, que es un fenómeno natural que nosotros necesitamos. Pero por la actividad humana ese efecto está exacerbado, está exagerado, ¿ya? Ahora, los océanos también son los mayores reservorios de carbono que existen en la Tierra. Hay un porcentaje altísimo, como dice acá, más de 50 veces más de carbono, ¿no es cierto?, que en la atmósfera, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, también los océanos son muy importantes, ya no solamente porque absorben calor, porque son reservorios sumideros, ¿no es cierto?, de carbono, sino que son también importantes porque los océanos son ecosistemas donde se produce un porcentaje importante de la materia orgánica. Entonces, de toda la materia orgánica que se produce, ¿no es cierto?, en el planeta, en los océanos, donde hay desarrollo de vida, ¿no es cierto?, se produce un porcentaje importante de toda la materia orgánica, ¿no es cierto?, que producen estos organismos autótrofos a través de la fotosíntesis y que llevan a su vez a producir oxígeno. Por lo tanto, los océanos son muy importantes, ¿no es cierto?, como parte, ¿no es cierto?, de nuestro planeta, ¿ya?
Bueno, y aquí hay una imagen, ¿no es cierto?, donde nosotros vemos la distribución de estos océanos, ¿ya? Bueno, ahora, como decíamos, los océanos acumulan, retienen, ¿no es cierto?, una cantidad importante de carbono. Ya, el 50%, 55, 50% de carbono que se emite a la atmósfera va a ser capturado, ¿no es cierto?, por los océanos. La otra mitad más o menos la van a, o un poco menos de la mitad, la van a capturar los bosques y también los suelos, ¿ya? Pero recordemos también que bosques anualmente tenemos pérdidas de grandes extensiones de bosque, por lo tanto, si tenemos pérdida de bosque, una por los incendios, dos por la tala indiscriminada que se produce, ¿ya? Esta cantidad, ¿no es cierto?, disminuye en el sentido que ya tenemos un sumidero que está capturando una menor cantidad de dióxido de carbono, ¿ya? Ahora, también, ¿no es cierto?, como decíamos, en los océanos va a haber una acumulación de este dióxido de carbono, que va a estar disuelto como carbono mineral, o también, ¿no es cierto?, como carbono mineral, sí, repito, como carbonato de calcio, el CaCO3, que alguna vez lo han visto, ¿ya?, en la fórmula. Ahora, los océanos, como decíamos, entonces son los principales sumideros naturales de carbono y van a asimilar ese dióxido de carbono y van a precipitar una parte de él y se va a utilizar a través del plancton, ¿no es cierto?, para que luego sea transformado en materia orgánica o también materia mineral que va a poder llegar al fondo y ahí es donde se van a constituir estos sedimentos. Ahora, ese carbono que está en los sedimentos, en el fondo del mar, ¿no es cierto?, en las profundidades del mar, también va a ser liberado posteriormente, que no se queda ahí retenido para siempre, sino que también está siendo liberado, ¿ya? Ahora, este ciclo del carbono que nosotros habíamos mencionado antes, ¿ya?, está constituido por una serie de procesos bioquímicos, ¿ya?, que van a permitir, ¿no es cierto?, que circule el carbono. Ahora, aquí van a aparecer, ¿no es cierto?, unos procesos que son nuevos para nosotros, que son las llamadas bombas físicas y la bomba biológica, que son procesos físico-biológicos, ¿no es cierto?, que en el fondo son parte del ciclo del carbono, ¿ya?, que actúan a nivel de los oxígenos, perdón, de los océanos, ¿ya?, y que van a hacer, ¿no es cierto?, que se capture estas bombas, ¿no es cierto?, son estos procesos físico-biológicos que llevan a capturar este carbono presente en la atmósfera, ¿ya?, y la van a llevar a los océanos, ¿ya? Entonces, vamos a hablar ahora de estas partes que son finalmente estas bombas que constituyen al ciclo de carbono, pero en los océanos, y vamos a ver cómo es que ellos llegan a capturar, ¿no es cierto?, el carbono y lo retienen de distintas formas. Bueno, y aquí hay una imagen, nosotros vamos a hablar de dos de estas bombas, ¿ya?, la llamada bomba biológica. Si observamos acá, ¿no es cierto?, este como recorrido que va a ser el dióxido de carbono desde la atmósfera hacia el océano, ¿ya?, la bomba de carbonato está, y la bomba de solubilidad, ¿ya? En los tres casos, ¿no es cierto?, en el fondo hay un movimiento del carbono, del dióxido de carbono finalmente que está en la atmósfera hacia el océano, para ser transformado, ¿no es cierto?, y retenido y utilizado acá, en el océano, ¿ya? Bueno, veamos esto, la llamada bomba biológica de carbono,
¿no es cierto?, el transporte del dióxido de carbono desde la superficie del océano, ¿no es cierto?, hacia el fondo, ¿no es cierto?, mediante la producción fitoplanctónica. Si nosotros hablamos del plancton, nos vamos a referir a los microorganismos que existen flotando en la superficie, ¿no es cierto?, de los océanos, en este caso. Ahora, si hablamos del fitoplancton, nos estamos refiriendo a los microorganismos que contienen clorofila y por lo tanto ellos van a hacer fotosíntesis, ¿ya? Entonces, fitoplancton es el encargado de captar nutrientes y dióxido de carbono a través de este proceso que es la fotosíntesis. Entonces, ellos son parte de esta, o constituyen esta bomba biológica. La bomba biológica entonces tiene que ver con que el fitoplancton, ¿no es cierto?, capte nutrientes y dióxido de carbono a través del proceso de la fotosíntesis, ¿ya? Ahora, algunas de estas especies, ¿no es cierto?, fitoplanctónicas, ¿ya?, o fitoplancton, van a incorporarse en la cadena trófica, en las cadenas alimenticias. Ahora, otras van a morir, ¿ya? La cosa es que esta materia orgánica que se ha originado va a descender, ¿no es cierto?, a las profundidades de los océanos y se podría ir depositando, ¿no es cierto?, en el fondo. Ahora, bueno, este proceso del carbono, ¿no es cierto?, se genera en las capas más superficiales y posteriormente, ¿no es cierto?, va a ir siendo transportado hacia las capas más profundas, ¿ya? Y finalmente, ¿no es cierto?, va a ser consumido por otro organismo, este material orgánico que se formó, o también va a quedar retenido, ¿no es cierto?, en los sedimentos, como decíamos, del fondo del mar. ¿Ya? Bueno, que es lo que se muestra acá, ¿no es cierto? Si este fuese el océano, este dióxido de carbono va a ser transformado por estos organismos fitoplanctónicos a través del proceso de la fotosíntesis, ¿ya? Ahora, aparte de esos organismos, ¿no es cierto?, van a ser parte, como decíamos, de la cadena trófica, o bien, ¿no es cierto?, van a morir y van a llegar a las profundidades y van a ser acumulados, ¿no es cierto?, en el fondo como sedimento finalmente. Entonces, esa es la famosa bomba biológica. Ahora, la otra es la bomba de solubilidad, o también llamada la bomba física, ¿ya? Lo que pasa es que esta bomba es un proceso físico-químico que va a transportar, ¿no es cierto?, el carbono, ¿ya?, como carbono inorgánico disuelto, ¿ya? Entonces, se toma este dióxido de carbono, o pasa este dióxido de carbono desde la atmósfera, ¿ya?, va a entrar en el océano por intercambio gaseoso, y esto también, bueno, va a depender de algunos factores, como por ejemplo, la velocidad del viento, y también las diferencias de presiones que se van a establecer entre la atmósfera y el océano. Si nosotros miramos acá, por ejemplo, bueno, entonces este dióxido de carbono se va a incorporar acá a las capas superficiales del océano, ¿ya? Bueno, y aquí, bueno, eso de que se incorpore va a depender, ¿no es cierto?, de algunos factores. Por ejemplo, del viento, por ejemplo, de las presiones que existan, ¿no es cierto?, acá en la atmósfera y en el océano, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto?, este dióxido de carbono captado por el agua de mar, ¿no es cierto?, va a tener el efecto de solubilizarse, pero esto va a depender también de las temperaturas que existan en el océano. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?,
a bajas temperaturas la solubilidad del dióxido de carbono va a ser mayor. En cambio, si las temperaturas, ¿no es cierto?, son mayores, esta solubilidad, ¿no es cierto?, va a disminuir. Entonces, eso también va a ser complejo si lo pensamos. Si en el mar, en los océanos, aumenta la temperatura, ¿ya? Eso va a ser un problema para las bombas de solubilidad. Si aumentan las temperaturas en los océanos, que es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, la posibilidad de que los océanos capturen también este CO2 inorgánico, ¿no es cierto?, va a disminuir. ¿Ya? Entonces, se convierte todo finalmente en un círculo vicioso donde va a ser, ¿no es cierto?, un tema complejo si nosotros no hacemos algo por superar el que aumenten también, ¿no es cierto?, esta temperatura. ¿Ya? Bueno, y ahí está, ¿no es cierto?, como decíamos, una vez que este dióxido de carbono se incorpora, sufre una serie de reacciones también a nivel en el océano y sufre transformaciones, lo que lleva también a que aumente, ¿no es cierto?, la acidez, por ejemplo, de los océanos. Bueno, y esto es lo que voy a retomar, que lo mencionamos también en la clase pasada, el exceso de carbono, ¿no es cierto?, a nivel de los océanos. ¿Ya? Si bien puede ser un sumidero de carbono, pero, ¿no es cierto?, es tanto el dióxido de carbono que existe en la atmósfera, ha aumentado tanto, que esta liberación masiva, ¿no es cierto?, provoca una serie de fenómenos, ¿ya?, que son finalmente negativos para las distintas especies que ahí existen. ¿Ya? Entonces, el agua cada vez, ¿no es cierto?, se está poniendo más ácida, y al ser más ácida, decíamos que los esqueletos de los animales marinos se van debilitando, porque ellos están hechos de carbonato de calcio, y al ser más ácido el agua, ¿no es cierto?, se forman menos sales de calcio, ¿ya? Ahora, por otro lado, ¿no es cierto?, en contraste, las algas marinas se reproducen masivamente porque están siendo fertilizadas, ¿no es cierto?, porque hay mucho carbono disponible, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, el nivel de acidez es muy alto en el agua marina, lo cual produce una menor disponibilidad, ¿no es cierto?, de estos carbonatos, de estas sales, ¿no es cierto?, con las que se forman, por ejemplo, arrecifes, los esqueletos y las conchas de muchas especies marinas. Entonces, ¿qué ocurrirá con ellas? ¿Cuál va a ser el futuro de ellas? O sea, de partida, ¿no es cierto?, pérdidas de arrecifes y muertes de muchas especies, lo que decíamos la semana pasada, debido a la liberación masiva de oxígeno hacia los océanos, que capturen mucho, pero al final eso es como que se pierde el equilibrio y no se puede finalmente, ¿cómo podemos decirlo?, reducir finalmente. O sea, el océano no es capaz finalmente, sin dañarse, de reducir el dióxido de carbono que está en grandes niveles a nivel atmosférico. ¿Ya? Bueno, ¿qué estudiamos hoy día? ¿No es cierto? La causa de las emisiones de CO2, los principales sumideros de carbono. Ahora, el océano, principal sumidero de carbono, la importancia del ciclo del carbono y las bombas biológicas de carbono, ¿no es cierto? Estas bombas que en realidad son como nuevas, son como un tema nuevo para nosotros, desconocido. Sí se habla muchas veces del ciclo del carbono, pero no de estos procesos que en el fondo son parte del ciclo del carbono. La bomba, tanto, ¿no es cierto?, biológica como de solubilidad, son parte del ciclo del carbono, pero a nivel de los océanos. Y son estas bombas las que permiten, ¿no es cierto?, obtener el dióxido de carbono de la atmósfera e incorporarla a los océanos. ¿Ya? Bueno, veamos acá 3 preguntitas que son bien simples. ¿Qué importancia tienen las bombas estudiadas?
A ver, ¿quién me puede contestar eso? ¿O quién quiere contestarlo en realidad? ¿Cuál sería la importancia de las bombas que estudiamos? La bomba biológica de carbono y la bomba de solubilidad. Entonces la siguiente, ¿qué relación tienen las bombas con el ciclo de carbono? Que las dos transportan, la primera, que las dos transportan CO2. ¿Ya? ¿Y qué relación? Si eso es correcto, ambas tienen que ver con, de alguna manera, incorporar el dióxido de carbono, ¿no es cierto?, desde la atmósfera al océano. ¿Pero qué tienen que ver ellas con el ciclo de carbono? ¿Qué tendrían que ver con el ciclo del carbono? ¿O no tienen nada que ver? No se tienen que ver, yo creo, pues para que para transportarlo tienen que ver. A ver, espérame, que la Gabriela está escribiendo y como no tiene audio, se lo voy a leer. Ya, a ver qué dice. A ver. Dice la Gabriela que la bomba de mecanismos que ocurren en la naturaleza. Bueno, sí, se ocurre en la naturaleza. Ahora, ¿dónde estudiamos estas bombas? ¿Dónde aprendimos? Son mecanismos. ¿Dónde pasan estas bombas, por decirlo de alguna manera? En el océano. Sí, O sea, y ahí hay movimiento del dióxido de carbono. Por lo tanto, en el fondo, estas bombas son parte del ciclo del carbono, solo que ¿dónde ocurre esto? En el océano. ¿Ya? Ahora, ¿qué problema acarrea el exceso de carbono en los océanos? que se saturan. Que se saturan, ¿no es cierto? Y al estar saturado ya se van a dañar, ya se están dañando especies, ¿no es cierto?, desapareciendo, lo cual, ¿no es cierto?, finalmente trae consecuencias negativas. Ya, chiquillos, tarea, dice estudiar últimas 4 clases, incluida la de hoy, ¿ya? Desarrollar el guía de preguntas que se subirá a webclass y que trata sobre temas de estas clases. Próxima clase se revisará guía de preguntas y se aclararán dudas para prueba del jueves 22 de octubre. Segunda evaluación del semestre. Ya. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Yo no tengo nada, profe, ninguna duda. ¿Ninguna duda sobre la prueba o algo? ¿No? Listo. Terminamos entonces, quedan liberados 5 minutos antes. Ya, chiquillos, que estén bien.